Sí. ¿No te parece a ti que ahí hubo un giro en la dirección que tú señalas y que eso, no sé, nos movió a mucha gente en aquella época posterior, pero que la cosa esa ha vuelto atrás y no ha dado los resultados que se esperaban? Bueno, yo lo digo de otra manera. Juan 23 abrió las ventanas de la iglesia y entró tan ventolera que la cerraron. Entonces, es verdad, inesperadamente empezaron a replantearse cosas y entró el miedo. Y entonces, incluso Pablo VI ya, que era un hombre valiosísimo, Pablo VI era un hombre de una delicadeza y de una finura intelectual. Los documentos de Pablo VI, la Evangelii Nuntiandi, la Populorum Progressi, la Ecclesia Sua, son documentos, pero terminó angustiado. Ese hombre que tenía un corazón más bien abierto, entre otras cosas, fue el que le mandaba siempre los telegramas a Franco para que no ajusticiara a la gente. No sé si ustedes se acuerdan, que siempre lo leían después del ajusticiamiento. Pues, pero terminó amargado de ver que las resistencias eran tales que terminó un hombre angustiado. Ya desde entonces, ese final de Pablo VI ha empezado unas líneas que, con todos los respetos, pero eran más de vuelta a la cristiandad. La nueva evangelización de Juan Pablo II, un santo y un hombre, diríamos, con grandes valores, pero que en cuanto al ayornamiento de la iglesia, pues yo creo que cerró muchas puertas. Hombre, en Centroamérica lo vivimos mucho eso, ¿no? Quizás él era polaco y todo lo que le olía a comunismo para él era maldito, y a veces confundía comunismo con lo que no era comunismo. Había mucha gente en Centroamérica movido por motivaciones religiosas profundas en ese cambio histórico. Entonces, en definitiva, sí, yo pienso que, aunque el Espíritu Santo es especialista en rendija, él se busca, ¿sabes? Se rebusca, y nunca ha dejado de haber creatividad en la línea del Vaticano II. Y ahora, a pesar, nadie somos Dios, y yo el primero que no soy Dios, pero a pesar de lo que he dicho, por ejemplo, de que hay algunas cositas que no entiendo de la lentitud incluso de Francisco, pero no cabe duda que hay una primavera, que hay un momento ahora de mayores posibilidades de abrir las ventanas otra vez, pero ciertamente hubo mucho temor que cerró ventanas. Pero hoy yo diría que hay esperanza, pero cambian. Hace falta ir un poquito más deprisa, a ver cómo hacemos. Yo he escrito 4 cartas al Papa y ninguna le ha llegado. No sé, pero no sé. Bueno, habría que hablar de tantas cosas, pero no es el Papa solo, es a nivel de gente de base de la Iglesia. Hay que recuperar cosas que se perdieron y eran positivas, pero hoy pienso que al menos no hay una línea general que frene determinadas cosas. La apuesta por la ecología está clara de la Iglesia actual, la apuesta por una desclericalización, suavemente, pero lentamente, pero de verdad parece que quieren desclericalizar la Iglesia. Ese es un punto álgido. Pero es que, no sé, hay que darle más cancha al Espíritu Santo. ¿Qué pinta la Iglesia como un Estado? Las demás iglesias no necesitan Estado, tienen sus oficinas y ya está. ¿Qué pinta? Bueno, el criticón. Con decirle que sí, que se frenó mucho, pero que hoy hay rendija con la que se puede abrir nuevas perspectivas. A ver, 1 y 2. Bueno, yo quería hacerte 2 preguntas, a lo mejor son demasiado largas. Bueno, la primera, ¿qué tiene que decir o qué relación existe o cómo puede abordarse el problema de la muerte
El problema es un problema, es una evidencia biológica de cualquier ser humano, de cualquier ser vivo. Somos seres destinados a la muerte. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué puede aportar la espiritualidad? Y la segunda pregunta, has mencionado el tema muy de pasada, pero me interesa especialmente. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que aportar? ¿Cómo se puede relacionar el asunto de la espiritualidad y la política? Es decir, la política entendida como servicio general de posibilidades para que mejoren la vida de las personas, ¿no? En fin, ¿qué tiene que decir la espiritualidad en relación a la política e incluso en relación a la situación política actual que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, empiezo por la segunda, que me resulta el mismo Francisco, pero con los documentos de la Iglesia que siempre han dicho. Me acuerdo de una entrevista de él que ha salido en muchos vídeos. Habla de un término que se utiliza mucho en la doctrina de la Iglesia, el amor político. Es decir, el amor tiene una dimensión que es política. La política, en el sentido más noble, es la búsqueda del bien común. De lo que deciden en política depende la vida de nosotros. Y por lo tanto, el que esté corrompida no es excusa para desentender. Si no esta política, hay que inventarse otra política. No necesariamente las democracias occidentales que existen tienen que ser siempre igual. Existió la democracia griega, existió el medioevo otra cosa, en Inglaterra empezó lo que llamamos democracia parlamentaria. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y podemos crear otra forma de representación política. Pero en todo caso, el desprecio a la política como si fuera un terreno donde no cabe la espiritualidad, o un terreno que el mejor es desentenderse, es peligroso, porque desde la comida hasta la economía hasta la cultura depende de decisiones políticas, y por lo tanto una persona espiritual nunca puede ser pasiva ante la política. Otra cosa es las opciones de cada uno, y otra cosa es la frustración que lógicamente llega muchas veces. Estamos viviendo, a mi juicio, un desencanto, el segundo desencanto. No sé si ustedes se acuerdan, cuando empezó la democracia, hubo unos años de mucha ilusión, de que empezaban cosas nuevas, la gente joven toda organizándose en diferentes... Han pasado 7 años, habló mucho del desencanto, que aquello ya empezaba a chirriar, no era como se esperaba. Pues algo parecido, el 15M supuso una esperanza de otra nueva política, de un aire nuevo, de gente joven, y después el tiempo ha ido que algunos se han desenganchado, otros se han desilusionado, divisiones que no se esperaban, la realidad de la vida, ¿no? Entonces hay un momento también que este no es mejor que aquel, todos son iguales. Yo no entro ahora en casos concretos, pero la desilusión es mala consejera. Hay que buscar, inventar, porque el amor es político también. En cuanto a política de la coyuntura concreta española, pues eso ya es más peligroso. No es mi terreno el señalar buenos o malos. Tendría que pensar bien si doy unas pautas generales que a mí me parecían válidas en este momento. Tendría que pensarlo mejor. No me atrevo. Estamos en un momento histórico. Si tuviera que señalar 2 cosas, diría no se olviden de la justicia social. No se olviden de la justicia social, y no se olviden de que todo pueblo tiene los mismos derechos. Toda comunidad autónoma tiene los mismos derechos. Son las 2 únicas cosas. Pero eso sería entrar ya en cosas demasiado concretas. Pero apolítico no puede ser un hombre espiritual ni una mujer espiritual.
tendrá que buscar las maneras, tendrá que reinventarse, pero no despreciar aquello de lo que dependemos todos. Pasemos a la muerte, no para evadirme de la política, es que había otra, de la muerte, como decían en Andalucía, lo más seguro que vaya a saber qué. Una vez se hizo una encuesta en Andalucía, la frase que se usa mucho en Andalucía, lo más seguro que vaya a saber qué. Es decir, la muerte, que hay detrás de la muerte, lo más seguro que... Una vez se hizo una encuesta en Sevilla de gente que se consideraba cristiana, a ver qué porcentaje creía en la resurrección. Y resultó, si era verdad aquella encuesta, que casi un 70% creía que después no había nada. Cuando el sínodo, ¿usted se acuerda? El DIS lo hizo el Departamento de Investigación Teológica. ¿Y era verdad esa estadística? Era en un ámbito concreto que me callo. No era general, era en un sector. En un sector. De un grupo cristiano organizado. Y que el porcentaje... El porcentaje era así y además eran cristianos piadosos. O sea que eso de creer después no es fácil, no es fácil. Ahora, ahí sí entra, si usted me pregunta, ahí sí entra ya mi fe cristiana. Por ser espiritual no tengo por qué ser ni creyente en la otra vida, no, puede ser una persona muy espiritual que crea que aquí se acaba todo. Y es una persona muy espiritual y muy elegante en la vida, en sus relaciones con todo. Ahora yo, la muerte ya, yo soy una persona que me fío de Jesús de Nazaret y creo que porque me fío de él, no por otro motivo demostrable científicamente, solo porque me fío de ese personaje histórico que creo que existió, me fío que la vida no perece sino que cambia, que cada persona lo que ha acumulado de amor permanece, que la resurrección de una manera misteriosa que, como dice San Pablo, es la siembra de algo que después cuando sale la planta no se parece a la siembra, de alguna manera podemos ser eternos, pero no lo creo por ningún argumento matemático, no pretendo demostrar a nadie nada, pero sí lo creo porque me fío totalmente de Jesús de Nazaret. Yo siempre lo he dicho, desde que estudiamos filosofía con Gómez Cafarena, que algunos de los que están aquí se acordarán, si fuera por filosofía yo sería agnóstico. No hay ningún argumento filosófico que a mí me demuestre que el ser humano está llamado a ser eterno. No hay ninguno. Y cuando me ponían en la metafísica argumentos como aquel de la opción de sentido, que bueno, es el mejor postor para lo que el ser humano existe, es lo que más encaja. Sí, pero aquello que decía otro, el agua, la sed no prueba la fuente. El que tengamos sed de una cosa no prueba que existe la fuente. Entonces, filosóficamente, yo sería, no creería en un futuro. Ahora, hoy por hoy, solo porque lo ha dicho Jesús de Nazaret, solo por eso, le doy un voto de confianza a esa persona. Creo que ninguno de nosotros vamos a desaparecer. De una manera que el modo ni lo sé ni me interesa mucho. Pero esa es mi postura estrictamente personal. Perdona que Rafael, allí... Sí, son muchas cosas las que le plantearía, pero sobre todo he visto una contradicción entre una cosa que ha dicho, que las personas auténticamente espirituales tendrían que estar muy inquietos en este mundo, y el citar a Santa Teresa, el nada te turbe. Realmente la mística ha sido el espíritu que ha traspasado toda la humanidad desde que existe. Y si se lee un poco, yo no tengo la cultura que tienes tú. Estoy leyendo ahora a Hermes Trismegisto, ¿verdad? Y yo lo aconsejo. Desde una gran espiritualidad. Naturalmente habla del uno, habla del todos en todo. Entonces, mi pregunta es: ¿el espíritu y Dios es lo mismo?
lo entiendes así, entiendes que Dios y el Espíritu es el mismo, entiendes que todos somos parte de Dios, por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo contigo que no soy Dios, sino que somos todos parte de Dios, que es el que tenemos que encontrar. Yo alguna vez he nombrado aquí a uno de los místicos más grandes de la Iglesia, desconocido por la mayoría del clero, Miguel de Molina. Es un místico del siglo XVII que la Iglesia lo quiso borrar de la memoria de todos. Sobre todo él decía, y por eso fue perseguido, condenado y torturado incluso por los jesuitas, ¿no? Decía, si quieres encontrar a Dios, haz el silencio. Haz el silencio. El silencio. El silencio. Realmente cuando se hace el silencio, ese silencio no es callarse. Y por supuesto puede estar lleno de compromiso la persona que hace el silencio. Pero encuentra Silencio, silencio. me ha querido callar. No va a lograr. Cuando uno hace el silencio, fluye el espíritu. No hay que hacer más nada. Por eso yo creo que ha sido el místico más perseguido y más olvidado de toda la Iglesia. Aparte tendría que hablar de las estructuras de las religiones, que es otra cosa, eso no es espiritualidad. Pero vamos, le pregunto, sobre todo mi pregunta concreta es espíritu y Dios. ¿Lo considera uno? Si quiere, oímos la otra pregunta de Rafael y con ello cerramos. Ah, bueno, y otra más. Una persona más. Entonces, Rafael y usted. La mía iba un poco al hilo de la que te había hecho José Miguel Ratalloso. Esa experiencia a la que tú te has referido, de momentos de euforia y momentos, la he pasado yo, en mayo del 68, la lucha por el 0,7, el 15M, pero yo no estoy, creo que ahora en este momento estamos en otro momento, digamos, que tiene muchas posibilidades al alza, y es por la toma de conciencia de las mujeres de sus propios derechos. Es el feminismo y la toma de conciencia de lo que significa el feminismo en política, en hacer la política de otra manera, no en que las mujeres hagan la misma política, sino en que hagamos la política de otra manera, lo que insuflaría muchísima más espiritualidad en la política y creo que ahora mismo es causa de esperanza. Así que hay razones para estar desilusionados, pero yo creo que el movimiento feminista más auténtico actual es una razón de esperanza. Quizás sea ahora mismo la única esperanza posible para que el mundo mejore realmente. A ver qué te parece. Vale, apuntamos la tercera ya y a ver. Bueno, yo cuando empecé a escucharlo decía, ¿podría yo plantearle a esta persona la espiritualidad de la mujer en la Iglesia? ¿Qué futuro tiene o cómo se la considera? No voy a negar que estoy absolutamente contenta de lo que he escuchado. A ti y al señor que acaba de hablar. Y como yo más que pregunta, lo que quería era, porque tú lo has mencionado, que si entre las personas presentes se quieren unir a esa revuelta de las mujeres del día 1, es a las 12 de la mañana en la puerta del bautismo de la Catedral de Sevilla. Es maravilloso el movimiento que en pocos días, la cantidad de organizaciones que se han adscrito a esta alcemos la voz de las mujeres. Y por supuesto creo que hay que empezar a pensar en que la única vía, o si no la única me parece su palabra muy fuerte, el feminismo hay que dejar de mirarlo con lupa, hay que ponerse las gafas violetas
porque esa es, a mi modo de ver, también la esperanza. Pues la última intervención suya, que le agradezco mucho, y la de Rafael, tienen cierta relación, porque hablan de feminismo, ¿no? En cuanto, empiezo por la última y después paso referido a la Iglesia y después referido al mundo político. Sinceramente, estoy totalmente de acuerdo con usted, no lo digo por demagogia o por no entrar en controversia. Sinceramente, creo que la esperanza de una iglesia que cambie está en relación directa con una iglesia en que la mujer tenga el poder que le corresponde. Y el cambio será más lento o más rápido en función, en gran parte, del papel que tenga la mujer en el cambio. Pero mire, es que además, en muchas cosas, en la guerra, hay un librito que yo siempre recomiendo mucho, Las feministas europeas en la Segunda Guerra Mundial, un libro de feministas italianas, no conocidas, y feministas ya conocidas como Virginia Woolf, como todas estas, ¿no? Simone Weil y demás. Iban más lejos que nadie en la concepción del cambio que Europa necesitaba. Pues en la Iglesia igual, es que no hay ningún argumento teológico serio para que las mujeres estén privadas en la Iglesia de lo que están privadas. No hay, porque además hay argumentos hasta ridículos. Cuando dice, no, es que los primeros apóstoles de Jesucristo eran todos hombres. Bueno, por el mismo argumento eran todos casados. Pues entonces sería un argumento para que los curas estuvieran casados. O sea, lo histórico tiene un contexto histórico que puede cambiar y según la cultura. Por tanto, ese no es argumento ni para una cosa. No hay ni un argumento, yo no encuentro. Y me resuena un machismo eclesial tremendo cuando decimos, no, poco a poco. Pero bueno, poco a poco, ¿por qué? Es que no nos fiamos de que las compañeras sean capaces de hacer el mismo papel que nosotros en el sacerdocio y en todo. Entonces, yo no sé cómo decirle que la mujer en la Iglesia está pidiendo un lugar que le pertenece, que estamos tardando y que está perjudicando mucho a la Iglesia el que se retrase ese cambio. En cuanto a la política, es verdad, yo cuando decía decepción, desilusión, es verdad, es un hecho sociológico que no todo lo que era en el 15M una unidad hoy está unido, está fragmentado, es un hecho, y no toda la ilusión que había en el 15M pues existe en todos los que ahora están en diferentes grupos políticos o no están. Pero eso no significa que no haya síntomas nuevos de cosas que han cambiado y que dan esperanza. Y lo de el feminismo en política es cada vez más claro. Miren, yo en ese sentido no me importa decir que alabo, no entro en otras materias, pero la entrada que le ha dado en el poder político del gobierno, este gobierno, el anterior y este, a la participación femenina, es un punto positivo. Y el que le ha dado en el actual gobierno también. No digo con eso que esté de acuerdo con las políticas que hagan o no, pero el hecho en sí, todos los partidos ya van evolucionando mucho en esa línea. Yo me acuerdo cuando se hablaba de que un porcentaje del 25%, me acuerdo que se decía, o de no sé cuánto, eso, gracias a Dios, se ha superado. Y de ahí no pueden venir más que bienes. O sea, dentro del desconcierto que hay, porque creo que hay un desconcierto de a dónde vamos, hay factores positivos que pueden ayudar a buscar soluciones. Y uno es la mayor participación de la mujer en la política en estos momentos. Y mujeres de una categoría, en mi caso conozco al menos a una de las ministras actuales, que es la canaria, Carolina Darias. Pues me consta de la valía de esa mujer muchísimo. Y en ese sentido, el hecho en sí es positivo. No es ni de derecha ni de izquierda, sino un hecho en la política española. Me acuerdo de Victoria Sendón
una antropóloga feminista, que decía que no, una cosa importante, la cuestión no es el número solo, sino que la manera de hacer política de la mujer entre los esquemas montales de la política. Ella dice, Victoria Sendón dice que hay dos maneras de hacer política. La del pastor que lleva su ganado y la del agricultor que cuida su tierra. La forma de hacer política, diríamos, del hombre normalmente es el del pastor, y el de la mujer es el que cuida la vida y no permite nada que dañe la vida. Eso es lo que tiene que cambiar el chip, no solo el número. La mujer, normalmente en la sociedad y en la guerra que yo he vivido también, está mucho más pendiente de la vida que los hombres. Esa sensibilidad para cultivar la vida. El arte de la política no es el arte de lo posible, sino que el arte de que lo necesario para la vida sea posible. Que lo necesario para la vida sea posible. Y en eso la mujer tiene una sensibilidad mucho mayor que nosotros. Llegamos al último, a ver si el Dios y el Espíritu hicieron. Me he ganado sueldo, ¿eh? Y el agua también. No tiene. Espera. Sumando a la salud del colectivo. Pues menuda preguntita. El Espíritu y Dios, desde una perspectiva humana general, el espíritu al que yo me he referido, la espiritualidad a la que yo me he referido, no se tiene que por qué identificar con Dios. Ser humano que legítimamente piensan de una cualidad humana, la espiritualidad, pero no piensan que hay, y no creen que no hay ningún ser supremo que sea fuente de esa espiritualidad. Hay que respetarlo y es perfectamente legítima esa postura. Ahora, en mi caso concreto, como creyente cristiano, que no tengo por qué ocultarlo, ni tampoco considerarme que esa creencia sea la mejor, creo en una realidad mucho más compleja. La Trinidad lo que nos viene a decir que Dios es muy complejo, que no podemos absorber en nuestra mente fácilmente lo que es la realidad última de lo existente. Y entonces, en mi caso, creo también que el espíritu, la espiritualidad proviene de una fuente que es personal, que no es solo una cualidad del ser humano, sino es algo que envuelve todo lo existente. Ese Espíritu Santo, el gran ausente de la teología, hoy día se estudia más. Moltmann, por ejemplo, con el que hice mi tesis, yo terminé mi tesis sobre Moltmann en la cárcel de Granada, en el mes aquel que dijeron al principio, la teología de la esperanza. Él habla mucho después de la teología del espíritu. Desde una perspectiva cristiana, sí pienso que la fuente de donde emana todo lo que nosotros llamamos espiritualidad es de un ser. Y de un ser que a la vez es creador, que a la vez es acompañante del Hijo, acompañante de todo lo humano hasta el fracaso, que es lo más humano, hasta el dolor, hasta el rechazo, y un ser que incluye en sí mismo la animación, el ruaj, el ámbito, el anhelo, la fuerza para seguir existiendo. Pero eso es fruto de mi fe. Si también de ese personaje que me he enredado con él, que es Jesús. Pero si otra persona piensa que no es personal, pero le anima las mismas actitudes ante la vida, pues sumamos. Ya dice también el mismo Jesús, el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y el que en realidad vive aquello de lo único que nos van a juzgar. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba en la cárcel y me fuiste a ver, era extranjero y me recibiste, estaba enfermo y me visitaste. El que movido por algo por dentro hace eso, está en lo mismo. Que sea un Dios conceptual admitido o no, no es lo esencial. El Dios en el que creo
Va a juzgar si nos dejamos llevar por él, no si lo aceptamos teóricamente. Bueno, muchas gracias.